Los tres hombres en la Biblia que nunca murieron. Hay tres individuos en las Sagradas Escrituras que desafiaron la muerte de una manera completamente atípica, que desmiente la concepción común de que el fallecimiento es el único destino inexorable de la existencia humana. No obstante, las veneradas páginas de las Escrituras nos despliegan un cuadro fascinante que presenta tres casos absolutamente excepcionales de seres humanos que evadieron la muerte física o la superaron de manera divina. Saludos cordiales y una cálida bienvenida al canal Códigos Bíblicos. En el apasionante video que hoy hemos preparado para ti, nos adentraremos en el laberinto de la vida y los milagros de estas tres figuras monumentales. Quédate pegado a tu asiento hasta el último minuto, porque tenemos reservada una sorpresa estremecedora. Revelaremos una profecía escalofriante que podría abrirnos a todos la puerta del reino de Dios, sin tener que cruzar el umbral sombrío de la muerte, tal como les ocurrió a estos tres legendarios personajes. No olvides pulsar el botón de like, suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para recibir más contenido que desafiará tus convicciones y expandirá tus horizontes espirituales. Así que, sin más preámbulos, démonos un baño de inmersión en este mar de misterios. Empecemos. Enoc. Comenzaremos nuestro viaje espiritual con la vida de Enoc, un hombre que fue transportado directamente por la mano de Dios al inimaginable reino celestial, sin pasar por el agridulce ritual de la muerte. Aunque el panteón de patriarcas y líderes espirituales de la época bíblica está lleno de almas venerables que finalmente se encontraron con el destino que nos espera a todos, Enoc se destaca como una excepción asombrosamente notoria en este panteón. Tomemos, por ejemplo, a Abraham, que vivió 175 años fructíferos llenos de pruebas y tribulaciones antes de exhalar su último aliento y ser sepultado con honores, como nos relatan los versículos del Génesis 25, 7-15. Fue colocado en su tumba final junto a Sara, su leal esposa, en un mausoleo que había adquirido de los hititas como un último acto de amor y devoción. Isaac, Jacob, Noé, Gedeón, Isaías y Pablo, estos titanes espirituales también se inclinaron ante la guadaña del tiempo, falleciendo, la mayoría de ellos, debido a causas naturales. Excepto, claro está, el apóstol Pablo, a quien, según la tradición, le fue cortada la cabeza bajo el cruel y despótico reinado de Nerón, el emperador romano. La singularidad de Enoc, sin embargo, no radica simplemente en su longevidad o su virtuosidad. Lo que hace a Enoc una figura única y trascendental es que fue literalmente trasladado por la divinidad omnipotente, sin sentir el frío abrazo de la muerte. Las Escrituras afirman que este hombre caminó en íntima comunión con Dios durante nada menos que 365 años, un año por cada día del año, antes de desaparecer de la faz de la tierra en un acto divino. El libro de Hebreos, en su sabiduría divina, profundiza en que Enoc fue sustraído de la existencia terrenal en un acto sublime, sin conocer la oscuridad de la muerte, y que antes de este asombroso traslado, recibió el máximo honor de ser reconocido como un hombre que complacía profundamente a Dios, su Creador. Claro, es posible que en la intrincada red de nombres y personajes de la Biblia encuentres más de un individuo con el nombre de Enoc. Por ejemplo, hay un Enoc que es hijo de Caín, mencionado en las líneas enigmáticas de Génesis 4:17. Hay otros Enoc también, hijos de figuras menos prominentes como Madián y Rubén. Sin embargo, el único Enoc que trasciende el umbral de la mortalidad y escapa a la ineludible ley de la muerte es Enoc, hijo de Jared. Este hombre se distingue no solo por su genealogía sino, lo más importante, por su devoción inquebrantable y su conexión divina con Dios. Este compromiso celestial con el Creador fue tal, que fue literalmente transportado en un acto de gracia divina desde el plano terrenal, eludiendo no solo la experiencia del último aliento sino también el entero proceso ritual de entierro que, en su tiempo, había sido el destino de todos sus contemporáneos. El autor de la Epístola a los Hebreos, un manuscrito cargado de profundidades teológicas que forma parte del Nuevo Testamento, nos ofrece un lente aún más nítido para entender a este personaje. Nos dice que fue por su fe inquebrantable que Enoc fue separado del flujo natural de la vida y la muerte en la tierra.
Desapareció en un acto de traslado divino, como si fuera sublimado por la presencia de Dios mismo. Y antes de este suceso extraordinario, fue elogiado y exaltado como un hombre que agradaba en todos los aspectos al Altísimo. Hebreos 11:5 es un faro que ilumina la vida de Enoc, resaltando las dimensiones más cruciales y distintivas de su carácter. Este hombre, que también lleva el notable título de padre de Matusalén, el hombre más longevo según las crónicas bíblicas con una asombrosa longevidad de 969 años, tenía solo 65 años en el momento en que nació su célebre hijo. Y aunque Matusalén es la estrella más brillante en la constelación de su descendencia, también hay que tener en cuenta que Enoc tuvo otros hijos e hijas, cuyos nombres, lamentablemente, no reciben mención en los sagrados textos. En total, Enoc vivió una vida extraordinaria que abarcó 365 años antes de ser divinamente transportado, evitando así el oscuro túnel de la muerte que le toca a todo ser humano. Elías. Después de explorar la vida enigmática de Enoc, nuestra atención se desplaza hacia Elías, el inolvidable profeta que fue arrebatado al cielo en un carro en llamas, atravesando el velo que separa nuestra realidad de la divina. A diferencia del traslado de Enoc, que fue un acto silente y sutil, la transición de Elías de este mundo terrenal a otro fue dramática, grandiosa y digna de una epopeya. Al culminar su misión divina en la tierra, un carro llameante, tirado por caballos igualmente envueltos en llamas, descendió para arrebatarlo, elevándolo al cielo en un remolino celestial. La partida de Elías fue tan espectacular que rozó los límites de lo mágico y lo sublime. Y puedes encontrar este relato estremecedor en su totalidad en el libro de 2 Reyes 2:11. Imagina lo impactante y transformador que debió ser para Eliseo, su fiel discípulo, quien tuvo la bendición única y el privilegio de ser testigo de este acto que desafió todas las leyes de la naturaleza y la realidad. Pero, ¿quién era realmente Elías? Este profeta de renombre universal que florece en las páginas del Antiguo Testamento no es simplemente un nombre en la historia religiosa. Emerge durante un periodo tumultuoso en Israel, específicamente en el reinado del notoriamente impío rey Acab y su esposa Jezabel, quienes promovieron la adoración de deidades paganas. Elías, con su fe imbatible que bordeaba lo trascendental, realizó milagros y actos que han dejado una huella indeleble en la memoria colectiva de la fe judeocristiana. Ahora, sumergiéndonos en los episodios más notables y trascendentales de su vida, encontramos rescate de la viuda y su hijo en Serepte, en un escenario de sequía y hambruna, cuando una viuda y su hijo estaban resignados a la inanición, Elías no solo intercedió sino que orquestó un milagro. Mediante su intervención divina, logró multiplicar sus escasas provisiones de aceite y harina, transformando un cuenco vacío en una fuente inagotable de sustento. Esto no solo garantizó su supervivencia sino que reforzó el poder de la fe y la providencia divina. Desafío a los profetas de Baal en el Monte Carmelo. No se trató simplemente de un duelo teológico. En un acto audaz y lleno de peligro, Elías retó a 450 profetas de Baal a una especie de duelo espiritual. El objetivo era encender fuego en un altar mediante la intervención divina para, de esta manera, mostrar la supremacía indiscutible de Yahvé, su Dios. Cuando Baal no actuó a pesar de las súplicas de sus profetas, Elías, con el apoyo directo del Todopoderoso, invocó llamas del cielo que consumieron el altar, consolidando no solo su propia fe sino el poder soberano de su Dios en el imaginario de su pueblo. Peregrinación al monte Horeb tras el enfrentamiento con los profetas de Baal. Tras su impactante victoria sobre los adoradores de Baal, Elías emprendió un viaje lleno de introspección espiritual y revelación al monte Horeb. En este lugar sacralizado por la historia y la tradición, recibió directrices divinas que lo rearmaron con la sabiduría, dirección y vigor necesarios para continuar en su misión profética, enfrentando nuevos desafíos y aportando esperanza en tiempos de desesperación. Elevación celestial en las cercanías del río Jordán. Finalmente, como acto culminante de una vida dedicada a la causa divina, Elías fue ascendido a los cielos en un torbellino ardiente.
Pero no fue cualquier torbellino, fue una manifestación celestial que envolvía un carro y caballos en llamas, un fenómeno tan deslumbrante que desafiaba toda comprensión humana. Este espectacular acontecimiento no solo selló su legado como un hombre de fe inquebrantable, sino que también lo consagró como uno de los pocos elegidos por la divinidad para trascender el ciclo de vida y muerte sin pasar por la tumba. Jesús. Jesús de Nazaret, el ungido, el Mesías, ocupa un lugar único en este relato porque enfrenta la muerte y sale victorioso. Su historia no es solo la de un mero mortal que supera el sufrimiento humano, es la epopeya de Dios hecho hombre, que se somete voluntariamente al tormento, a la muerte y resucita para romper sus cadenas. Es crucial entender la dimensión radicalmente diferente de la muerte y resurrección en el contexto de Jesús. Mientras que personajes como Lázaro o el hijo de la viuda de Naín fueron devueltos a la vida, ambos eventualmente tuvieron que volver a enfrentar la muerte. Jesús, por otra parte, conquista la muerte de una manera que la trasciende totalmente. No es simplemente un retorno a la vida, sino una resurrección que implica una transformación ontológica, un cambio de ser que derrota a la muerte y abre la puerta a una nueva dimensión de existencia. El autor de los Hechos de los Apóstoles escribe algo muy específico. Dios lo levantó de entre los muertos, rompiendo las ataduras de la muerte, porque era inviable que la muerte lo sujetase. Hechos 2:24. Esta declaración es potente y revela el alcance del milagro. No solo venció a la muerte, la hizo estéril, incapaz de retenerlo. Y en este acto, Jesús simboliza la promesa divina de la vida eterna para la humanidad. Y vamos más allá, en Hechos 1:9, donde se describe su ascensión. Después de decir esto, fue elevado a las alturas mientras ellos observaban, y una nube lo sustrajo de su vista. Esto no es solo una ascensión, es una transfiguración. Jesús, en su forma resucitada, deja la tierra, pero no antes de darle al mundo un adelanto tangente del reino de Dios. Él es absorbido por una nube, un símbolo frecuentemente asociado en las Escrituras con la presencia divina, marcando su retorno al dominio celestial y su unión definitiva con el Padre y el Espíritu Santo. Jesús es el núcleo y culminación del relato bíblico, una figura que rebasa cualquier comparación. Es la segunda persona de la Trinidad, Dios convertido en carne, y su resurrección es el acto triunfal que no solo derrota a la muerte sino que nos ofrece a todos una esperanza redentora y eterna. Durante su tiempo terrenal, llevó a cabo prodigios que desafiaron toda lógica humana y divina, desde sanar a los enfermos y alimentar a miles hasta controlar los elementos naturales. Pero su acto más monumental fue su sacrificio en la cruz para liberar a la humanidad del pecado y de las garras de Satanás. Y más impresionante aún es que, tras ser depositado en una tumba, al tercer día resucita, proclamando con ello su victoria sobre la muerte y ascendiendo finalmente al reino de Dios. En la grandiosa tapestería de la historia bíblica, encontramos un hilo conductivo que nos lleva a una promesa aún más espectacular, la segunda venida de Cristo. No solo es un evento futuro que afectará a Jesús, sino que toca la vida de cada uno de sus seguidores. La promesa no es solo para los patriarcas y los profetas, sino que se extiende hasta los confines de la tierra y del tiempo, implicando una redención colectiva y eterna para quienes creen en él. La descripción del apóstol Pablo en Tesalonicenses es vívida y trascendente. Habla de voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta divina. Estos elementos son portentosos, nos hablan de un evento cósmico de magnitud inimaginable. No solo resucitarán los que han dormido en Cristo, sino que los vivos serán arrebatados para encontrar al Señor en el aire. Aquí vemos ecos del arrebato de Enoc y la espectacularidad de la ascensión de Elías, pero multiplicados a una escala infinitamente más grande. Es una especie de culminación de todos estos destinos individuales, un punto de inflexión donde la historia humana y la divina se fusionan en una simbiosis eterna. La voz de mando indica autoridad divina. La voz de arcángel sugiere una magnitud espiritual que sobrepasa nuestra comprensión y la trompeta divina es un símbolo recurrente en las Escrituras que suele anunciar eventos decisivos en el plan divino. En otras palabras, la segunda venida de Jesús no será un evento cualquiera,
será el clímax del drama cósmico que se ha estado desarrollando desde la creación del mundo. Es interesante notar que en este futuro divinamente orquestado, la muerte se vuelve irrelevante para todos los que están en Cristo. En ese sentido, cada seguidor de Jesús podría ser como Enoc y Elías, seres humanos que lograron evadir la muerte, pero en un contexto más amplio y definitivo. Podrían también ser como Jesús, quien enfrentó la muerte y la derrotó. En resumen, la Biblia nos presenta con exquisita coherencia tres modelos distintos de relación con la muerte, Enoc y Elías, que la evaden pero dejan un legado profético, Jesús, que la enfrenta y la vence, convirtiéndola en puente para la redención, y finalmente, todos los seguidores de Jesús, que, gracias a la segunda venida, tendrán la oportunidad de vivir eternamente con Él, en un acto que derrocará finalmente al último enemigo, la muerte misma. La promesa de la inmortalidad no es solo una trama espiritual en el antiguo folclore, sino una premonición tangible, señalada por una serie de acontecimientos y profecías que, según las Escrituras, ya están en movimiento. La idea de que los fieles en Cristo que estarán vivos durante su segunda venida no experimentarán la muerte no es mero simbolismo, es un anuncio de esperanza y redención eterna. Este acto culminante, esta pieza maestra del plan divino, ya ha comenzado su andadura según lo narrado en la Biblia, y nos sitúa al borde de un futuro inimaginablemente glorioso. Es fascinante observar que esta promesa actualiza y recontextualiza toda la relación humana con la muerte. La idea de inmortalidad se convierte en un telón de fondo palpable para la vida cotidiana, no en una especie de mito o cuento de hadas. La próxima proximidad del regreso de Jesús, como se sugiere en las Escrituras, añade un nivel de urgencia y de vigilia a esta expectativa. Imagínate vivir con la realidad constante de que el siguiente amanecer podría ser el que revele las nubes abriéndose y la trompeta celestial sonando. Es una forma totalmente nueva de ver la vida, la muerte y la eternidad, todo enmarcado por la esperanza inminente del retorno de Cristo. Si este tema te ha hecho reflexionar, invito a cada espectador a sumergirse más en estas profecías y explorar la palabra de Dios con ojos renovados. La Biblia no es solo un texto antiguo, es una carta de amor eterna que nos habla aquí y ahora. Cada versículo es un peldaño que nos acerca al encuentro definitivo con nuestro Creador. Tu participación es crucial, así que deja tus pensamientos y comentarios aquí abajo, y únete a esta conversación cósmica que trasciende el tiempo y el espacio. Y si aún no lo has hecho, suscríbete al canal para estar al día con más insights que elevarán tu entendimiento y tu espíritu. Que Dios te bendiga y te mantenga en la senda de su luz eterna.